¿Qué es SQL? Es un lenguaje de consulta estructurado. Y este lenguaje de base de datos es normalizado, también utilizado por el motor de base de datos de Microsoft Jet. SQL se utiliza para crear objetos QueryDef, como el argumento de origen del método OpenRecordSet y como la propiedad RecordSource del control de datos de una base de datos. También se puede utilizar con el método de ejecutar para crear y manipular directamente las bases de datos Jet y crear consultas SQL de paso a través para manipular bases de datos remotas cliente-servidor. Componentes del SQL. El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregado. Estos elementos se combinan en las instrucciones para crear, actualizar y manipular los datos de nuestras bases de datos. Existen dos tipos de comandos SQL, los DLL, que permiten crear y definir nuevas bases de datos, campos e índices, y los DML, que permiten generar consultas para ordenar, filtrar y extraer datos de la base de datos. Los comandos DLL son Create, Drop and Alter. Create es utilizado para crear nuevas tablas, campos e índices. Drop, empleado para eliminar tablas e índices. Y Alter está utilizado para modificar las tablas agregando campos o cambiando la definición de los campos. Mientras que los comandos DML son Select, Insert, Update y Delete. Select es utilizado para consultar registros de la base de datos que satisfagan un criterio determinado. El insert es utilizado para cargar lotes de datos en las bases de datos en una única operación. Update es utilizado para modificar los valores de los campos y registros especificados. Y por último, delete se utiliza para eliminar registros de una tabla de una base de datos. Las cláusulas en SQL son condiciones de modificación utilizadas para definir los datos que desea el usuario seleccionar o manipular. Estos comandos son from, where, group by and order by. From es utilizado para especificar la tabla de la cual se van a seleccionar los registros, mientras que where se usa para especificar las condiciones que deben reunir los registros que se van a seleccionar. Group by es utilizado para separar los registros, las condiciones y seleccionarlos en grupos específicos. Por último, order by se usa para ordenar los registros seleccionados de acuerdo con un orden específico. Como en todo lenguaje de programación, SQL también contiene operadores lógicos. Por lo tanto, los más utilizados son AND, OR y NOT. El AND se evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad solo si ambas son ciertas, mientras que el OR evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad si alguna de las dos es cierta. Por último, el NOT, de negación lógica, devuelve el valor contrario de la expresión. Al hablar de operadores de comparación,
SQL presenta los más comunes, que son el menor que, mayor que, distinto de, menor o igual que, mayor o igual que. Y también posee dos opciones diferentes, between and like. El between es utilizado para especificar un intervalo de valores y el like se usa para comparar modelos de distintas tablas en una base de datos. Otro operador es el in, el cual es utilizado para especificar registros de una base de datos. Funciones de agregado. Estas funciones se usan dentro de una cláusula select en grupos de registros para devolver un único valor que se aplica a un grupo de registros. Estos comandos básicamente son utilizados para hacer consultas totalmente detalladas dentro de nuestra base de datos. Durante el desarrollo de todo este curso verán las aplicaciones de cada uno de los comandos establecidos en esta unidad introductoria sobre el lenguaje de base de datos SQL.